Buenas tardes. Le damos la bienvenida a la segunda jornada de las conferencias organizadas con motivo de la celebración de Extenda Global 2020, en las que ponentes de prestigio internacional abordan las claves del comercio internacional. Mi nombre es César Mateos y soy el jefe del Departamento de Desarrollo de Mercado en Europa, del área de promoción, desarrollo de mercados y red exterior. Estamos hoy aquí para celebrar la ponencia sobre los grandes retos y oportunidades generados por la pandemia sanitaria en Europa. Repasaremos algunas tendencias que ya venían apuntándose con anterioridad y daremos las claves para anticiparse al mundo que viene. Esta ponencia será impartida por don Enrique Feas. Don Enrique es técnico comercial y economista del Estado, investigador senior asociado del Real Instituto Elcano, consultor independiente y profesor adjunto de la IE University, así como columnista del diario digital Voz Populi, entre otras. Ha sido consejero económico y comercial en las embajadas de España, en Filipinas y en Egipto, y es asesor para asuntos internacionales del vicepresidente económico y ministro de Economía. El señor Feas tiene un amplio currículum imposible de resumir sin dejarse nada atrás. Experto en economía internacional, globalización, neoproteccionismo, así como en guerras comerciales y tecnológicas y en procesos de desintegración como el Brexit, entre otras áreas de investigación. Destacamos del señor Feas múltiples publicaciones como La Unión hace la fuerza, Europa ante los desafíos del siglo XXI, de la editorial Deusto, o La dimensión social del proyecto europeo en la revista de Economía, entre muchas otras. Sin más, cedo la palabra a don Enrique Feas. Voy a hablarles de la internacionalización en Europa tras la pandemia y los desafíos y oportunidades que presenta para las empresas. Para ello, en un primer lugar, me centraré en presentar el escenario ante la crisis, tanto mundial como en particular de la economía europea. Después veré cómo ha reaccionado la Unión Europea ante la pandemia, en qué medida ha sido capaz de afrontar un problema común con unas medidas comunes. Y para después pasar a ver o describir y analizar el Fondo de Recuperación Europeo, qué supone y cómo pueden aprovechar las empresas estas oportunidades para concluir sobre el futuro y lo que le espera a las empresas desde el punto de vista de la internacionalización en Europa tras esta crisis. Lo que está claro es que la pandemia de COVID ha supuesto una crisis sin precedentes, sobre todo reflejada en un hundimiento del comercio y del PIB sin precedentes. Si estábamos hablando en 2018 de un crecimiento del comercio real en torno al 3%, y ya se estaba produciendo una desaceleración en 2019 del 0,1%, estamos hablando de caídas del comercio de mercancías en el año 2020 entre un 13 y un 32%, según estimaciones de la Organización Mundial de Comercio, en términos reales. Aunque la recuperación de 2021 pueda ser elevada en torno a entre un 20 y un 24%. Pero la característica principal es que no se salva ninguna región del mundo. Incluso en el escenario optimista tenemos caídas del comercio del 17% en América del Norte, del 12% en Europa, incluso en Asia, donde parece que está más controlada la pandemia. De manera que nos enfrentamos a un escenario conjunto. No es posible diversificar riesgos como podía haber sido en otra crisis. Todas las economías están afectadas por la pandemia y todas tienen que iniciar el año que viene su proceso de recuperación. Esta crisis es distinta. Hay semejanzas, por supuesto, con la pasada crisis. Esto es una crisis mundial, afecta a todos los países en distintas fases, pero siempre todas van a verse afectadas de alguna manera, o por canales directos o por canales indirectos. Y también tiene una semejanza con la pasada crisis y distinta de crisis anteriores, que en este caso se ha producido una caída del comercio muy grande, superior a la caída del PIB, y además sin que se vea muy clara que va a haber una vuelta a la tendencia. En la pasada crisis se vio que
la caída del comercio nunca recuperó la tendencia que llevaba hasta 2007 y es muy probable que en el escenario, sobre todo en un escenario pesimista, la evolución del comercio internacional, que está vinculada de alguna manera a la visión sobre la globalización que se tiene en el mundo actualmente, es posible que no vuelva a su tendencia de antes. Dicho esto, existen numerosas diferencias con la crisis anterior, sobre todo con la crisis anterior. En primer lugar, esto es una crisis de origen real, no financiero, no derivada de los problemas de los balances de los bancos, sino fundamentalmente debida a las necesidades de confinar a la población. Ha sido una crisis de oferta, en la medida en que las cadenas de valor han tenido que bloquearse durante un tiempo. Ha habido un parón productivo como consecuencia de la necesidad de confinar a la población. Y después se ha transformado en un shock de demanda precisamente por la imposibilidad de actuar con normalidad en el ámbito del turismo, en el ámbito de la restauración, del ocio, todo aquello que tenía que ver con presencia personal. Es, sin embargo, el tipo de incertidumbre que se plantea en este caso distinta. En la crisis anterior estábamos hablando de una incertidumbre sobre el valor de los activos y sobre la situación de los bancos. En este caso, el sistema financiero está siendo más bien una solución que un problema, en el sentido que ha permitido canalizar financiación para mantener las rentas de los agentes, empresas y familias, aunque no hay que descartar que de proseguir la crisis pudiera haber también algunos problemas en los balances de los bancos y que tuviéramos añadida una crisis financiera a la crisis real con la que ahora nos encontramos. Esto es una crisis simétrica en el sentido de que el virus ha afectado de forma clara a todo el mundo, pero eso no quiere decir que la crisis haya tenido el mismo impacto en todos los países. En las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea han ido empeorando. La previsión de primavera era un pelín más optimista, pensaba que la segunda parte de 2020 habría una cierta recuperación, pero ahora ya parece que el año 2020 estará en muchos casos perdido para determinadas actividades como el turismo. El repunte de los contagios hace ver que sea posible ralentizar otra vez la actividad económica y han caído las previsiones de verano. En las previsiones de otoño es posible que sean incluso más pesimistas, pero tenemos caídas del PIB para 2020 superiores al 10% en países como España, Francia, Italia o el Reino Unido. ¿Por qué existen distintos efectos? Una parte importante es claramente cómo afecta la pandemia o el distinto impacto epidemiológico, aunque desde el punto de vista económico es más importante la dureza del confinamiento. En segundo lugar, afecta de forma distinta en función de la dependencia del país, de su estructura económica, es decir, de la dependencia del país de actividades muy vinculadas a la presencia personal, fundamentalmente el turismo, las actividades de ocio, las actividades de restauración. Por eso se entiende que países como Grecia, que no han tenido un impacto epidemiológico tan grande, sufran, sin embargo, una caída tan elevada del PIB. En España a eso se pueden añadir otra serie de condicionantes, como pueden ser pues, problemas de gobernanza institucional, descoordinación entre administraciones, sistemas sanitarios, incluso aunque sean buenos, no preparados para la coordinación en términos en casos de pandemia. Por eso tenemos distintos efectos económicos sobre distintos países para un mismo tipo de problema original. En España se da la mala circunstancia de que tenemos que ha habido un impacto, un confinamiento muy amplio, un gran parón de la economía al que se añade la gran dependencia de España de sectores económicos muy dependientes de la presencia física, como pueden ser el turismo o las actividades de ocio y restauración. Eso hace que España presente desafíos adicionales de cara a esta pandemia. Los riesgos están presentes como nunca, hay mucha incertidumbre, hay riesgo de nuevos confinamientos en algunos países de la Unión Europea y tenemos un riesgo financiero a las puertas del año que viene. Por el momento, los bancos que están bien capitalizados no presentan ningún problema en Europa, pero no hay que descartar que si la situación se prolonga mucho y los confinamientos se retoman, que en algunos momentos los balances de los bancos empezarán a sufrir y tengamos tensiones desde el punto de vista financiero. A ello hay que añadir que hasta ahora
podemos decir que los países han actuado de forma muy activa, muy intensa desde el punto de vista fiscal, sin recortar en gastos, sin escatimar gastos, porque era imprescindible mantener la renta de las familias. Pero es posible que los distintos márgenes fiscales terminen pesando a la hora de poder seguir manteniendo las rentas de las familias. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto a largo plazo? Por lo pronto estamos ante un escenario de incertidumbre radical que tiene que ver tanto con factores epidemiológicos, con la posibilidad de cómo evolucionen los contagios del virus, con la política económica, en qué medida es capaz de mantener la actividad y evitar la histéresis, es decir, el hecho de que en algunos casos la caída de la demanda pueda durar tanto tiempo que a la propia actividad productiva quede dañada. E incluso aunque se recupere la demanda ya no sea capaz la oferta de ir al mismo ritmo. Eso es lo que intentan evitar las medidas de política económica. Hay incertidumbre por la estabilidad financiera y luego por otros motivos relacionados con la política, como pueden ser cuál es la evolución de las guerras comerciales, en cuyo caso pues, tiene mucha importancia pues, la evolución política de distintas regiones. Cómo evoluciona el Brexit, cómo se gestionen otros riesgos que siguen presentes pese a la pandemia, como el riesgo de cambio climático. Hay muchos riesgos, hay muchos desafíos y es importante estar preparado para lo que pueda venir. Pero por otro lado, la pandemia lo que ha hecho es acelerar otras tendencias que ya existían anteriormente. Por lo pronto va a provocar una cierta regionalización del comercio y de las cadenas de valor mundiales. Ya existía, no es probable que genere una desglobalización, no es probable que caiga el comercio de forma masiva, pero sí porque las interdependencias mundiales son ya demasiado grandes, pero sí es muy posible que se tienda a concentrar todavía más de lo que venía ocurriendo en las últimas décadas el comercio en torno a centros regionales, es decir, una serie de polos regionales que concentren la actividad económica y de comercio. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se ha visto que la diversificación geográfica, aun siendo positiva en términos de diversificación de riesgos, está asociada a otro tipo de riesgos pues, políticos, epidemiológicos, de ruptura y que se tienen en cuenta a la hora de analizar las estrategias de internacionalización de las distintas empresas. Lo que también está claro es que vamos hacia un fin del predecible mundo de reglas que teníamos con la Organización Mundial de Comercio, una Organización Mundial de Comercio en declive que tendrá que replantearse con su nueva directora, tendrá que plantear si se reforma, si es capaz de recuperar la confianza de los distintos agentes, Estados Unidos y el resto. Vamos hacia una globalización cada vez más compleja y vamos hacia una gobernanza de la globalización cada vez más difícil. Por otro lado, la epidemia va a producir una aceleración de la tecnología y de la robotización y la utilización de la inteligencia artificial. Esto es algo que ya se venía produciendo, es la tercera fase de la globalización, lo que se llama también globalización 3.0, en la que incluso los servicios compiten a nivel internacional, la telepresencia va a ser cada vez más importante, ya estamos viendo cómo el sector tecnológico es uno de los pocos que ha crecido durante la pandemia y vemos cómo existen incentivos poderosos para las empresas para automatizarse, entre otras cosas porque los robots no enferman, tiene sus costes, pero está claro que la pandemia va en general a acelerar el papel de la telepresencia en la prestación de servicios, con importantes implicaciones desde el punto de vista de la competencia, y a tender a acelerar una serie de procesos que ya se venían produciendo desde hace años. El peso de Asia seguirá siendo cada vez mayor. ¿Cómo saldrá China de esta crisis? Todavía está por ver. Ha habido oscilaciones en cuanto a su prestigio y en cuanto a su papel a lo largo de esta crisis y todavía es pronto para saber si tendrá más influencia o menos influencia en distintas regiones. Es posible, sin embargo, que Latinoamérica se debilite respecto a su tendencia de crecimiento de los pasados años.
No hay que olvidar, además, el riesgo político transformado en riesgo económico, la posibilidad de que las enormes caídas del PIB, los problemas en determinadas regiones terminen desembocando en tensiones sociales, en un incremento del nacionalismo, un incremento del populismo o del proteccionismo. Y en todo el mundo en general cabe esperar una revisión del papel del Estado. Se está ya produciendo el papel del Estado como protector, la idea de la autonomía estratégica que ya ha planteado la Unión Europea, pero que también ha respondido China, y cómo reacciona Europa en plena crisis de identidad. ¿Cuál ha sido precisamente la reacción de la Unión Europea ante la crisis? Podemos decir que, uno, ha reaccionado muchísimo mejor y mucho más rápido que en la pasada crisis. Segundo, que a nivel comunitario ha reaccionado mucho más y mejor que a nivel intergubernamental. A nivel intercomunitario quiere decir a través de las instituciones ya creadas y no dependiendo de los acuerdos intergubernamentales que siempre están más sujetos a las presiones políticas. Y cabe decir que ha habido una reacción importante y muy positiva. Ha habido incluso, se puede decir que ha habido un avance en los procesos de integración como consecuencia de la crisis. No hay que olvidar que a veces se exige a la Unión Europea lo que no puede dar. La Unión Europea no tiene capacidad en materia sanitaria, son competencias de los Estados miembros, pero ha actuado pues, aprovisionando material, fomentando la protección de los ciudadanos, permitiendo a los estados que gasten lo necesario, flexibilizando el control del déficit, flexibilizando las ayudas de Estado para evitar que las empresas tengan que quebrar como consecuencia de un problema que no dependía de ellas, empresas que puedan ser solventes. Incluso ha creado líneas de crédito especiales para los programas de mantenimiento del empleo, como el SURE, de más de 100.000 millones de euros. Por otro lado, el Banco Central ha adoptado un whatever it takes desde el minuto 1, con unos pequeños balbuceos iniciales, un programa de compra de activos, un programa de compras de emergencia pandémica que asciende ya a casi 1,4 billones de euros, y la provisión de liquidez bancaria, el Banco Europeo de Inversiones. Todos a nivel, digamos, comunitario, o el propio Parlamento Europeo, todos a nivel comunitario han sido muy conscientes de que esto era un problema común, era un problema que no era culpa de nadie, era un problema que era preciso afrontar de forma común. Y después, pues, el Consejo Europeo ha sabido reaccionar de forma rápida, aprobando un ambicioso fondo de recuperación. Aparte, se han establecido líneas de crédito adicionales a través del MEDE, una ley exclusivamente para gasto sanitario, y un fondo de recuperación que supone grandes novedades respecto a lo que teníamos. ¿Por qué? ¿Cómo se plantea el fondo de recuperación? El fondo de recuperación aprobado en julio, aunque algunos elementos, sobre todo los vinculados al presupuesto, tendrán que ser ratificados por la parte del Parlamento, que tiene plenas competencias en materia presupuestaria. La idea es fundamentalmente establecer un impulso económico enmarcado en el terreno presupuestario, o sea, dentro del marco presupuestario, como una especie de extensión del marco presupuestario plurianual que ya se tenía que negociar para el año 2021-2027. Es decir, el plan de recuperación europeo, el fondo de recuperación, se gastará entre 2021 y 2023 como complemento del marco financiero plurianual 2021-2027. Está enmarcado, pero es muy distinto. Es decir, el marco financiero plurianual tiene un importe de 1 millón de euros y el plan de recuperación son 750.000 millones. La diferencia es de principio. El marco financiero plurianual tiene una duración permanente, es decir, para los 7 años. El plan de recuperación va a ser en los primeros años para recuperar la economía. En las prioridades en las que se fija el marco presupuestario son a largo plazo. En el plan de recuperación son a corto plazo, en el impulso económico para recuperar la demanda. La financiación del marco financiero plurianual son recursos propios, mientras que la financiación del plan de recuperación, y esto es una novedad y casi un momento hamiltoniano, es mediante la emisión de deuda a pagar en 30 años entre 2028 y 2058. Y la distribución de fondos también es distinta. La distribución de los fondos del marco presupuestario es la tradicional, mientras que la distribución de los fondos del plan de recuperación está en función de cómo los países han sido afectados por la pandemia.
El marco financiero plurianual está pendiente de negociar a final de año de cerrar la negociación con algunas partidas que podrían recuperarse, que han sido sacrificadas en el Consejo Europeo de julio, como el ámbito de la investigación, como el ámbito de la vecindad y la política de cooperación con el resto del mundo, que han sido sacrificadas precisamente porque en julio el Consejo lo que vino a hacer es sacrificar lo importante a largo plazo por lo urgente. Es posible que se recuperen algunos flujos, pero se pueden ver pues como las partidas más importantes siguen siendo las de cohesión y valores, recursos naturales y medio ambiente, dentro del marco del Green Deal europeo, que tendrá tiene que avanzar, no se va a quedar parado por el hecho que ha habido una pandemia, y algunos aspectos como mercado único, innovación y economía digital. El esquema del Fondo de Recuperación Europeo, también denominado Next Generation EU, es fundamentalmente favorecer una recuperación y la resiliencia de las economías a través de una transformación de sus economías. Es decir, se trata de recuperar la economía, pero al mismo tiempo transformarla. Es decir, no volver a la situación anterior, porque no es posible. Estamos hablando en total de unos 750.000 millones de euros, de los cuales 312.000 millones serán transferencias, casi 400.000 millones serán transferencias y 360.000 millones serán préstamos. Las transferencias son las del Fondo de Recuperación y Resiliencia y se suman las de los fondos de cohesión específicos, el REACT-EU, una parte del segundo pilar de la PAC y el denominado mecanismo de transición justa. Existen algunas garantías dentro del programa de InvestEU. ¿Cuál es la característica fundamental de estos fondos? Del Fondo el Fondo de Recuperación y Resiliencia dentro del Fondo de Recuperación Europeo, que los países deberán aprobar planes de recuperación y resiliencia que establezcan una serie de proyectos centrados fundamentalmente en tecnología y en medio ambiente para mejorar sus economías, y al mismo tiempo van a tener que aplicar reformas estructurales incluidas dentro del marco del semestre europeo. El semestre europeo, como saben, es la coordinación de políticas económicas en el ámbito de la Unión Europea y de la Unión Económica y Monetaria. Estas recomendaciones de reformas estructurales deberán acompañar a las determinadas políticas de gasto y al pago y a la recepción de determinados fondos, que podrán ser tanto en forma de préstamo como en forma de transferencias. Las reformas estructurales se consideran tan importantes que incluso se podría bloquear el desembolso de determinados fondos si no se cumplen unos determinados hitos en la realización de dichas reformas estructurales. Son reformas estructurales, por otro lado, muy lógicas, muy sensatas, que se vienen planteando desde hace años. Digamos que ahora las reformas estructurales que plantea la Unión Europea tienen un mayor poder porque van asociadas a la recepción de fondos, muchos de ellos en forma de subvención, en forma de fondos no recuperables, de fondos no reembolsables. Sin embargo, es de lamentar que el Fondo de Recuperación haya perdido algunos elementos, como una partida específica que estaba pensada en la propuesta inicial de la Comisión para inversiones estratégicas, es decir, para el fortalecimiento de las cadenas de valor europeas, para un planteamiento de autonomía estratégica de cara frente a China o Estados Unidos a medio plazo, y un instrumento de apoyo a la solvencia que pretendía compensar la imposibilidad que tienen algunos países de no proporcionar ayudas de Estado a sus empresas, a empresas solventes, para que se mantengan durante esta crisis. Al final, lo que está ocurriendo es que los países con mayores bolsillos son los que están salvando a sus empresas, con independencia de cómo están esas empresas. De lo que se trata fundamentalmente es de que cualquier empresa europea pueda sostenerse si es solvente, y simplemente estamos ante un caso de un problema temporal. Y también han caído algunos refuerzos de fondos en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la autonomía sanitaria, incluso en el ámbito de la cooperación internacional, y quizás se recuperen por la vía presupuestaria en el Parlamento. Los sectores prioritarios ya los hemos mencionado, pero son fundamentalmente energías limpias, tecnologías limpias y renovables, ahorro energético, la eficiencia energética de los edificios puede ser particularmente importante, transporte limpio, electrificación, comunicaciones, banda ancha de redes de fibra y 5G,
una reforma de la administración crucial, que se ha demostrado crucial en época de pandemia, una modernización industrial con una nube conjunta, el desarrollo de procesadores de última generación y la formación, que sigue siendo crucial, sobre todo en el momento de la globalización 3.0. Es importante el reciclaje y perfeccionamiento profesionales para una economía en constante cambio. Gran novedad es que el Fondo de Recuperación tiene unos gastos elegibles muy flexibles. Es decir, son gastos, eso sí, no recurrentes, pero que supongan un cambio estructural. Incluyen gastos en capital humano, educación, formación, salud, protección social, en capital fijo, infraestructuras, investigación y desarrollo, y en capital natural, fuentes de energía renovable, protección y restauración del medio ambiente o mitigación o adaptación al cambio climático. Podemos decir entonces que la Unión Europea ha sido capaz de reaccionar de forma común, de forma conjunta ante un problema conjunto y avanzando mucho en el proceso de integración. La emisión de deuda europea para financiar este gasto, con independencia de que haya que devolver una parte o que haya que devolver conforme a una serie de criterios a partir de 2028, pero siempre sujeto a la posibilidad de que existan recursos propios adicionales, es un avance muy considerable en el proceso de integración. Recordemos que hace unos pocos años muchos países decían que era impensable la emisión de deuda europea. Es cierto que circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias y que en principio esta emisión de deuda es una emisión de una sola vez, pero ya sabemos lo importante que es en el ámbito europeo sentar un precedente. Esto no quiere decir que vaya a ser fácil y tenemos mucho dinero, tenemos una economía muy debilitada en toda Europa y en particular en España, tenemos mucho dinero pero muy poco tiempo. Tenemos problemas de capacitación institucional y problemas para gestionar recursos. Se trata de aprobar proyectos mientras se hacen reformas estructurales, mientras se termina el marco financiero anterior, mientras se empieza el marco financiero plurianual 21-27, mientras se presenta el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, mientras se empieza a gastar, habrá un avance ya en 2020 cuando se presente el plan, pero hay una serie de calendarios. Ya se ha presentado un primer borrador a mediados de octubre y en los próximos años en los próximos meses habrá que avanzar con la Comisión negociando los distintos elementos del Plan Nacional de Recuperación y sus reformas. Los programas nacionales de recuperación tienen que ser aprobados por la Comisión y por el Consejo. Sin su aprobación, por el Consejo de la Unión Europea, en marco ECOFIN. Sin su aprobación no es posible recibir los fondos. Es importante, por tanto, diseñar proyectos, un pipeline de proyectos muy bien establecido, mejorar la gestión o la capacitación institucional para la mejora de los fondos y potenciar la coordinación a todos los niveles, porque una gran parte del gasto se canalizará a través de las unidades subregionales. Hay que gastar mucho dinero entre el 21 y el 23 y del éxito del gasto de ese dinero se producirá que la economía se recupere o no se recupere. Y al mismo tiempo ser ambiciosos en las reformas estructurales, que son amplias, no quieren decir reformas estructurales a corto plazo, fuertes recortes del gasto ni aumentos de los impuestos. Lo lógico es en este momento centrarse en la recuperación económica y ya habrá tiempo para recortar. Lo que sí que sería importante en cualquier caso es establecer ya desde ahora como mecanismo de señalización una forma de presentar un plan de sostenibilidad financiera a largo plazo para cuando esos fondos desaparezcan. Eso generaría o daría una buena señal a los mercados, teniendo en cuenta que en este momento, si las primas de riesgo son prácticamente nulas, es fundamentalmente gracias a que el Banco Central Europeo está interviniendo en los mercados de deuda de forma masiva. Esto podría no durar eternamente y es preciso que los mercados perciban la sostenibilidad financiera no justo en este momento, sino a largo plazo. En la medida en que seamos capaces de crecer y en la medida en que seamos capaces de hacer reformas estructurales y plantear una serie de reformas fiscales a medio plazo, entonces el crecimiento estará garantizado y los mercados financieros no tienen por qué preocuparse por los problemas que puedan venir. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este desafío, el desafío del coronavirus, es un desafío actual, es lo urgente, pero que hay otros asaltos.
esta batalla o esta pelea o este combate de boxeo entre el mundo y el coronavirus, fuera del ring está esperando el cambio climático, que podría producirse también de forma muy acelerada, que podría tener efectos a veces imprevisibles. Es muy difícil medir el impacto de estas cosas, que pueden avanzar en algún momento determinado, que pueden avanzar de forma lineal hasta que avanzan de forma exponencial. Y habrá que ver cómo se afronta en el ámbito europeo, teniendo en cuenta que los fondos del Green Deal, alguna parte, por lo que era, por ejemplo, el multiplicador privado, habrá que revisarlo, porque el sector privado en este momento, cuando se planteó el Green Deal a principios de año, se planteaba que el sector privado tendría mucha capacidad para intervenir, pero en este caso nos encontramos con un sector privado que lucha por mantenerse a flote durante esta pandemia. Es en cualquier caso el cambio climático un desafío muy importante. Si el ámbito tecnológico es crucial para la globalización, el ámbito medioambiental también va a ser crucial, y solo en la medida en que las empresas puedan avanzar en estos sectores tienen garantizada su supervivencia. Para concluir, podemos decir que vienen tiempos de crisis y de incertidumbre económica, una incertidumbre que no se puede medir en términos de probabilidad, una incertidumbre radical, como se dice habitualmente en economía, que va a haber cambios profundos en el entorno económico, aunque exista una vacuna, que el nuevo orden internacional será mucho más regional que antes, se va a dificultar a efectos de internacionalización el acceso a algunos mercados lejanos. Es importante diversificar riesgos, pero es preciso esperar una mayor concentración en el refuerzo del negocio europeo, porque alguna diversificación fuera de allí o en el ámbito, por ejemplo, asiático, puede plantear determinados problemas. Es importante plantear esta diversificación también en el mercado asiático, pero la precaución hay que extremarla más que en otras épocas del proceso de internacionalización. La Unión Europea insiste en la autonomía estratégica, que no quiere decir proteccionismo, quiere decir reducir la dependencia de determinados mercados. El mercado sanitario era evidente, en algunos otros tecnológicos puede serlo también, pero puede ser una oportunidad o al mismo tiempo un peligro si al final se traduce en proteccionismo, y el proteccionismo al final termina afectando no solo a la Unión Europea frente al resto del mundo, sino dentro de la propia Unión Europea. Las empresas deben tener presente que el escenario geopolítico, tanto en Europa como como fuera de la Unión Europea, desempeñará un papel cada vez más importante en el diseño de estrategias empresariales. No se puede internacionalizar la empresa sin considerar el escenario geopolítico mundial, el papel de China, los conflictos regionales, el papel de la autonomía estratégica. Es imprescindible aprovechar las oportunidades mejorando la productividad de las empresas a través de la digitalización y la adaptación a los desafíos medioambientales de los próximos años. Cabe ser optimistas respecto a la actuación europea, en el sentido que ha sido capaz de reaccionar de forma conjunta ante problemas conjuntos, pero los desafíos no han terminado, y si la crisis se recrudece, cabría esperar tensiones dentro de los propios países europeos, y sobre todo, que es lo más importante de cara a un foro como el que estamos hoy, la importancia de que las empresas, desde el punto de vista de la internacionalización, se preparen para escenarios cada vez más volátiles. Solo en la medida en que sean capaces de estar preparados para todo es cuando pueden garantizar su supervivencia en el nuevo marco de la globalización. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Feas. Sin más, abrimos el turno de preguntas.